le doy pase al inicio de clases. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, apreciado River, y a través tuya agradecer al equipo de Audiápolis por la cordial invitación y sobre todo agradecer a todos y cada uno de los participantes de este programa. Para mí es un enorme gusto, es un honor indescriptible que se hayan dado cita un día sábado de noche para poder escucharme. Así que estoy muy emocionado, bastante emocionado de que puedan compartir este espacio virtual junto conmigo. El tema que vamos a abordar en esta ocasión, como ya es de vuestro conocimiento, está relacionado precisamente al proceso judicial de divorcio. Así que ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar en esta ocasión. Y para ello, pues vamos a, de todas formas, hacer una breve introducción que nos permita contar con una base conceptual que contribuya de una forma categórica a comprender algunos elementos que sirvan como constructo para luego de ello introducirnos a algunos aspectos que considero resultarán ser de especial valor para algunos comentarios y algunos casos, ¿no? Que creo que podrían ser útiles para entender desde un panorama general el ámbito jurisdiccional. Pues bueno, vamos a ello, vamos a ello. En primer lugar, es importante entender que actualmente nuestra constitución, nuestra constitución vigente, la constitución del 93, a diferencia de la carta política anterior, que era la del 79, pues presenta diferencias significativas, especialmente en lo que respecta a la protección de la familia y el matrimonio. Mientras que la constitución del 79 enfatizaba la protección al matrimonio de la familia, la, la constitución actual, la del 93, amplía su enfoque para abarcar a la familia, ¿no? Sin centrarse estrictamente en la promoción del matrimonio. Gracias a la Constitución del 93, es preciso señalarlo, se ha logrado extender la protección legal a diversas formas de familia, ¿no? Incluyendo las uniones de hecho, las convivencias, las familias monoparentales, donde la presencia de un padre o una madre con su hijo también es considerada y protegida, lo cual ha sido obviamente por muchas razones trascendental. Y eso ha establecido un criterio general de lo que se considera familia, ¿no? Asegurando su protección legal independientemente de la existencia de un vínculo matrimonial. Pero en este contexto surgen figuras como, bueno, como los padrastros, las madrastras, las familias ensambladas, que también son reconocidas y protegidas. Sin embargo, es importante destacar que la Constitución del 93 no se ha desligado completamente del matrimonio en lo que respecta a su protección, sino que más bien se enfoca en promoverlo. ¿Mm? Y es allí donde ha ampliado su protección a todas las formas de familia. Porque históricamente, ustedes recordarán que el matrimonio ha sido colocado en un pedestal y se le ha otorgado un estatus principal, mientras que otras formas de unión, que también son capaces de generar familia, se les ha dado pues un grado inferior, ¿no? Siempre la normativa ha buscado de una u otra manera, tal vez por nuestra propia cultura jurídica, impulsar a las personas a casarse, ¿no? Y a través de esa normativa, ya sea constitucional o legalmente, por esa propia cultura jurídica, desincentivar las convivencias. Y esto se evidencia, ¿no? Se evidencia en que incluso si una persona comete errores al momento de celebrar su matrimonio, este aún se consideraría válido.
pudiendo ser materia de convalidación, más allá de los posibles vicios en su celebración. E incluso si existiera am, una suerte de impedimento relativo, pues esto generaría una anulabilidad del vínculo matrimonial, pero la normativa permite la convalidación para evitar dicha anulabilidad. Y eso en virtud del principio de promoción al matrimonio, que es un principio, como pueden ver, de carácter constitucional. Artículo cuarto de la Constitución, como pueden ver ustedes en la diapositiva. Y esto es así porque hay un fin institucional de carácter estatal, pues se ha buscado privilegiar la existencia, la continuidad del vínculo matrimonial, poniendo una suerte de obstáculos a cualquier intento de desprestigiarlo, a cualquier intento de eliminarlo. Y esta es la diferencia fundamental. Y por ello, el matrimonio proporciona una mayor seguridad jurídica comparado con la convivencia. Para que una convivencia sea reconocida y, por ejemplo, ¿no? Y se le otorguen todos los derechos pertinentes, se requiere una demanda judicial o su inscripción en los registros públicos, que eso es casi relativamente nuevo, ¿no? A raíz de la aprobación de una ley casi reciente, la inscripción de las uniones de hecho. Y esto, pues, a efectos de que se le concedan o perdón, se le reconozcan determinados derechos, eh, mientras que en el matrimonio, eh, a pesar que éste pudiese en el mismo acto jurídico tener ciertos vicios, como hemos venido señalando, incluso puede ser convalidado. Y es así como el matrimonio se sigue manteniendo en un pedestal, mientras que las demás uniones se consideran pues en un grado inferior, ¿no? Aunque, bueno, actualmente la Constitución protege todas las formas de familia. Sin embargo, esta figura de promoción al matrimonio es pertinente y es relevante, sobre todo porque atendiendo la situación actual, ¿no? La importancia de esta disposición radica en que cuando se busca disolver el vínculo matrimonial, comúnmente conocido esa suerte de disolución como divorcio, hay partes involucradas interesadas en el resultado del procedimiento. Por ejemplo, tenemos al cónyuge varón y a la cónyuge mujer, que son los principales interesados en que el vínculo matrimonial que los une se disuelva. Sin embargo, si esto llega a un ámbito judicial, no solamente se involucrarán las personas eh, referentes a la relación matrimonial, sino que también habrá un interés estatal. Y este interés estatal, reflejado y representado por el Ministerio Público, buscará, en virtud del principio de promoción al matrimonio, evitar que la disolución del vínculo matrimonial, es decir, el divorcio, ocurra. Y por ese motivo es necesario recordar que ahí justamente se manifiesta ese famoso principio de promoción al matrimonio que se encuentra consagrado en el artículo cuarto de la Constitución, que actúa como una suerte de barrera, como una suerte de obstáculo a esa intención de, ya sea del cónyuge varón o de la cónyuge mujer, para disolver su vínculo matrimonial. Ellos pueden acudir a una vía determinada, puede ser un acuerdo mutuo, pueden optar por la vía judicial, por la vía notarial, pero si acuden a la vía judicial, se encontrarán con la necesaria intervención del Estado para evitar que el vínculo matrimonial se disuelva. Tengan en cuenta lo señalado, porque es la primera faceta del principio de promoción al matrimonio. Y la segunda faceta importante de este principio es que la vía procedimental que se usará para disolver el vínculo matrimonial
será la más complicada, fíjese. La más complicada y amplia posible, según nuestra legislación, según nuestro Código Procesal Civil. Recuerden que tenemos diversas vías procedimentales en nuestra legislación. Pues bien, para ejemplificar lo que mencionamos, hablemos de las vías procedimentales en nuestra legislación, ¿no? Sabemos que tenemos el proceso sumarísimo, ¿no es cierto? El proceso abreviado, que es una inserción del Código Procesal Civil actual a raíz de la influencia colombiana. Nunca tuvimos proceso abreviado, pero ingresó con la influencia de los colombianos. El proceso de conocimiento y el proceso no contencioso, ¿no? El proceso de ejecución, los procesos cautelares, etc. Bueno, de todas las vías mencionadas, al menos de los procesos de cognición, la más larga y la más tediosa es el proceso de conocimiento. ¿Y esto por qué? Porque lo que podría llevar a que las partes en el transcurso del tiempo decidan reconciliarse, precisamente esa posibilidad de reconciliación ha generado que el legislador haga que el proceso de conocimiento sea la vía destinada para el divorcio, ya que el Estado, en virtud de ese principio de promoción al matrimonio, pues busca que las personas traten de mejorar sus relaciones y quién sabe, quizás durante el tiempo que dure el proceso, puedan reconsiderar su decisión de disolver el vínculo matrimonial que los une. Es así como vemos que el sistema de promoción al matrimonio actúa en dos frentes. Primero, como un defensor del vínculo matrimonial, Ministerio Público, y segundo, utilizando el tiempo que pueda tomar el procedimiento, ya que se acude a la vía procedimental más larga. Y esto es especialmente relevante cuando uno de los cónyuges, sea el varón o la mujer, no desea divorciarse. Y este quizá es uno de los ejemplos um, más palpables de cómo se refleja el principio de promoción al matrimonio en nuestra legislación vigente, ¿no? Para, para comprender qué sucede para que se disuelva un vínculo matrimonial, pues primero es necesario tener claro por qué se desea disolver dicho vínculo, ¿no? Como les mencionaba, es crucial reflexionar sobre esto. Si les hago una pregunta directa, ¿no? Si usted es casado y siempre es feliz con su anillo, pues algunos podrían responder, ¿no? Que un hombre deja de usar su anillo de casado cuando su mano, ¿no? se vuelve más gruesa, ¿no? Ya no le entra, qué sé yo. Y varias personas me han dicho que son casados y no usan el anillo porque ya no les queda, ¿no? Algunas damas también me lo han dicho. En fin, espero que esa sea la razón, porque el anillo es un símbolo muy importante de una fecha especial y que es esperada por aquellos que deciden casarse, ¿no? Es básicamente, entiendo, el momento más especial de la vida de una persona que se casa o que contrae nupcias. Básicamente el momento más especial de la vida de una persona que adopta una decisión de tal magnitud. Y asumiendo que tomaron esa decisión no por impulso y tampoco por obligación, sino porque realmente lo deseaban, todos pueden equivocarse, ¿no? Pero en el primer supuesto de haber tomado una decisión trascendental, ya que uno se equivoca una sola vez en la vida, ¿me entiendo? Eh, si uno todavía no se ha casado, pues hay algunas cosas que deben suceder dentro de un vínculo matrimonial para que de alguna manera esté predestinado a un futuro de divorcio o, por el contrario, a la continuación a través del tiempo. Y esto básicamente porque el derecho de familia exige ciertos requisitos a los cónyuges. Y básicamente, y así lo refleja la legislación, espera tres cosas muy concretas, tres cosas que en teoría, y quizás no es idealismo, porque en realidad lo fija la misma legislación, eh, se tendrían que en teoría cultivar a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Y esas tres cosas que exige
la legislación, que tienen que ver directamente con una escala de valores que pueden o no adoptar, pero si no lo hacen, pues podrían estar encaminándose hacia un futuro divorcio. En realidad, como les digo, es una escala de valores que deberían tener en cuenta, ya que se relaciona con deberes concretos, deberes que están respaldados por la legislación y que son sumamente importantes y que debemos considerar al momento de decidir casarnos, ¿no? Y al evaluar cómo es que actuamos dentro de la vida matrimonial. ¿Y cuáles son estos deberes? Como les decía, la ley señala que todas las personas casadas tienen estrictamente estos tres deberes. El primero de ellos, amigos míos, amigas mías, creo que todos nosotros cuando hemos estado enamorados hemos apuntado a ser fieles a nuestra pareja, ¿no? O tal vez se hayan cometido errores, pero cuando estás enamorado buscas ser fiel. Cuando avanzas a la siguiente etapa, cuando ya no solo estás enamorado, sino que has pedido la mano de tu pareja y finalmente te casas, hay un deber, hay un deber esencial en cada una de estas etapas, la fidelidad. Y es esencial desarrollarla porque vivimos en una sociedad, en una colectividad, donde se espera que te cases y tengas una pareja, una sola persona. No se trata de poliamor, que dicho sea de paso, a modo de comentario, en México hay una ponencia de un magistrado, en México se llaman magistrados a los jueces, que probablemente salga en los próximos meses y quizá apruebe vía jurisprudencial que se, que se celebren matrimonios entre más de dos personas. Claro, si es que se aprueba jurisprudencialmente. Cierro paréntesis como algo de curiosidad, ¿no? Pero bueno, estamos en el Perú y aquí no está aprobado ni legal ni jurisprudencialmente el poliamor. Pero la fidelidad implica un compromiso con una sola persona, porque se espera que tú y tu pareja se deban mutuamente fidelidad. Y esta es la base principal de una relación sentimental, de una decisión de respetar a la otra persona. Si fuiste fiel cuando estabas enamorado, si te pidieron fidelidad cuando eras novio o novia, ¿por qué crees que no te la van a pedir también en el matrimonio? ¿No? Es la base, ¿no? Es una herramienta esencial y responde estrictamente a lo moralmente correcto. Ser fiel no es pedirte algo antinatural, ¿no? Es un sacrificio, es algo usual y necesario en un matrimonio. Por eso te casaste con esa persona, para serle fiel siempre, no solo cuando te está viendo. Ten en cuenta lo señalado, ¿no? Como punto uno. El punto dos es, ¿qué sucede con el espacio personal en el matrimonio? Hay una frase muy interesante que nosotros hemos escuchado hasta el cansancio, quizás, pero no solamente eso, que de interesante, no es relevante, que siempre es bastante trillada incluso, ¿no? Esa de el casado casa quiere, ¿no? Eso significa que de alguna manera, al casarte, deseas un espacio personal, un espacio específico con la persona con la que te has unido en matrimonio. Incluso si es un pequeño cuarto, un espacio mínimo, buscas ese lugar privado para amarse, visitarse, conversar, discutir tranquilamente, sin intervenciones externas, ¿no? Para que nadie interfiera en tu relación, ¿no? De ahí surge el dicho, el casado casa quiere, que implica la necesidad de un espacio propio para la pareja. No es lógico casarse y que cada uno regrese a la casa de sus padres, ¿no? Encontrándose solo los fines de semana, como en el noviazgo. Eh, pues al casarse se adquiere el deber de cohabitar, de vivir juntos. Ese deber, el deber de cohabitación, es un segundo deber vital y es importante en el matrimonio. Y es esencial porque es parte de su naturaleza. Si no van a vivir juntos, ¿para qué casarse? No tendría sentido. El propósito del, del matrimonio, ¿mm? Es cohabitar. Aunque es cierto que muchas parejas inician su vida conyugal en casa de los padres o los suegros por razones económicas, es crucial, ¿no? Que esta situación no sea permanente, que no se piense erróneamente en construir sobre la casa de los suegros, porque al final eso va a generar problemas luego, hay un montón de problemas legales luego.
Eso lo sé por experiencia de varios patrocinados, ya que la cohabitación implica tener un espacio personal y privado. Si actualmente viven con familiares, que sea temporal, es un consejo legal, ¿no? Y además es un medio, pues, para alcanzar un objetivo de vivir solos, ¿no? Lo antes posible. Cohabitar plenamente, eh, en todos los sentidos, es esencial para el matrimonio. Incluso, y esto viene del derecho canónico, ¿ah? Claro, esto ustedes saben, ¿no? Que el derecho canónico, la fe católica y todo ello es fuente del derecho civil, es parte de la cultura jurídica que hemos recibido, ¿no es cierto? Es parte de cómo ha sido construido nuestro derecho de familia, ¿no? Es así, ¿no? Así hemos construido nuestro sistema a día de hoy, ¿no? Y se establece, ¿no? Si no hay cohabitación, el matrimonio podría considerarse nulo, ¿no? Ya que no se ha permitido la consumación del plan divino en la unión matrimonial, así se señalaba anteriormente, incluso, ¿no? En el derecho canónico. Y la cohabitación es un elemento crucial del matrimonio, ya que perdería su esencia si la pareja no vive junta. Y hay que tener en cuenta eso. Y finalmente, la asistencia mutua. La asistencia mutua es algo esencial y es habitual en el matrimonio. Y no estoy señalando nada extraordinario, es simplemente un aspecto lógico de la relación conyugal. Al casarse, se busca apoyo en la pareja. Uno desea sentirse escuchado, atendido, recibir cariño, respeto, muestras de amor, así como brindar lo mismo al cónyuge. No se trata de arruinar la vida del otro, controlar sus acciones, pedir permiso como si fuera su jefe. No, la idea es formar una unidad, ¿no? Enfrentar juntos los desafíos de la vida, ¿no? Aunque sé que suena idealista quizá, pero la ley exige esta asistencia mutua, reflejando la naturaleza del matrimonio. De lo contrario, ¿cuál sería el sentido de casarse? Mientras estés casado y no existan relaciones eh, o, o, resoluciones judiciales, en todo caso, que modifiquen la situación, los deberes de fidelidad, asistencia mutua y cohabitación se mantendrán. Solo acciones judiciales podrían cambiar esto. Mientras tanto, los cónyuges deben mantener sus deberes. Y esto es crucial. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que va a constituir la base para entender cualquier asunto de análisis jurídico futuro. La fidelidad, la asistencia mutua, la cohabitación son pilares del matrimonio, lo que se traduce en respeto y amor hacia la pareja, ¿no? Esa es digamos, el ser y el debe ser, ¿no? Y necesario mencionar lo que la ley establece sobre cómo debe ser el matrimonio, ¿no? Lo cual está ligado pues a la idea de amar y respetar al cónyuge, ¿no? Tanto el varón hacia la mujer como la mujer hacia el varón. Si esto no ocurre en un matrimonio, estaríamos violentando deberes esenciales, ¿no? Como la fidelidad, la cohabitación, la asistencia mutua, poniendo en riesgo la esencia misma del matrimonio y además generando posibles razones para una futura disolución del vínculo matrimonial. La disolución no ocurre de repente, sino que es el resultado de violentar estos deberes a lo largo del tiempo. No, pero doctor, en realidad él o ella no se merece mi fidelidad, no se merece que cohabite con él o ella, o no se merece mi asistencia mutua. Bueno, cuando decidiste casarte, lo hiciste porque considerabas que esa persona te merecía, ¿no? Porque te ganó el amor, porque querías entregarte a ella y ser feliz. Por lo tanto, lo que haga la otra persona no debería afectar tu decisión de cumplir con tus deberes, ya que depende de ti, ¿no? Si la otra persona cumple y tú no, se genera una causal de divorcio. Si la otra persona falla y tú decides no actuar, el matrimonio continuará. Siempre dependerá de lo que tú decidas hacer. Por eso se llama causal. Para que haya conflicto, debe haber dos partes involucradas. Hay que tener en cuenta eso. Por eso se reflexiona antes de tomar decisiones. Los abogados de familia están para ayudar a analizar los contextos familiares, ¿no? Explorar opciones antes de recurrir al divorcio como última opción. La idea es que se considere el vínculo matrimonial como la última opción, ¿no? A pesar de una situación conflictiva. En fin, bueno, basados en esto, cultivar el deber de fidelidad, cultivar la asistencia mutua, cultivar el deber de la cohabitación, si tienes un matrimonio vigente, es importantísimo, ¿no? Ya que hemos comentado el deber de fidelidad, ¿qué involucra la asistencia mutua? ¿No? Pues básicamente, más allá del apoyo,
el tema del dinero, el tema del presupuesto. ¿En qué sentido? No es tu dinero, no es el dinero de él, no es el dinero de ella, es el dinero de la familia, es el dinero del matrimonio. No es quién da más y quién da menos, no, porque no se analiza quién aporta más o quién aporta menos económicamente hablando, es el aporte familiar. Si comenzamos a pensar que yo estoy asistiendo porque yo le estoy dando a ella y no me da nada a mí, o él no me da nada a mí, así que no me asiste, básicamente estamos en pérdida y futura crisis de asistencia mutua. Cuando piensas que es un interés por familia, avanzas y avanzas y avanzas y no te das cuenta de quién está aportando a la casa, porque sabes que ambos están cumpliendo un rol importante. Y si no fuera por ambos, el matrimonio no funcionaría, porque el matrimonio es de dos, no es de uno, es de dos. Así que si algo va bien en tu casa es porque los dos están poniendo bien. Ten en cuenta, ¿no? Y si algo está fallando en casa es porque uno de los dos ha fallado, ¿no? Pero si fallan los dos, comenzamos a tener problemas, se elimina todo, ¿no? Va por ahí el tema, ¿no? Va por ahí la lógica, ¿no? Con una mesa, con una pata, tal vez se puede llegar a parar en parte, ¿no? Pero si una o dos patas ya fallan, ya perdimos, ¿no? Bueno, es para tener en cuenta, ¿no? Porque no es una competencia, es un apoyo entre los dos, en momentos buenos, momentos malos, generalmente en la economía, es la que genera momentos buenos y malos, ¿no? La razón de la disolución en el matrimonio comienza por el aspecto económico a veces, ¿no? Comienzas por sentir que yo estoy dando más que ella, más que él, y por lo tanto es una carga para mi desarrollo profesional, y por tanto no me suma, y como no me suma, mejor yo me voy, hago mi vida solo, sola, porque total ya no me sumas, ya no me sirves a mis intereses, y ahí comenzamos con las dificultades, ¿no? La asistencia mutua es importantísima de cultivar para olvidarnos de que estoy aportando solo yo y sentir que estamos desarrollándonos como familia. Y la cohabitación es un tema también importante, ¿no? Que hemos analizado y hemos conversado, sobre todo en el momento de la intimidad en la pareja, ¿no? Es importante. Hay una frase que continuamente escucho y que forma parte precisamente de un gran error en la pareja. A veces se dice que cuando una mujer, por ejemplo, ya es mamá, deja de ser esposa y se queda solamente como mamá. Y esto genera en muchas ocasiones que el varón se sienta no considerado dentro de la casa. Lamentablemente, y esto no es correcto, el varón, en lugar de conversar con su señora, lo que hace es violentar el deber de fidelidad y va a buscar aquello que no encuentra en el hogar en otro lado. Eso no es correcto, pero lo hace. Y eso también puede suceder al revés. La mujer también puede sentir lo mismo. Por eso es importante cultivar también la cohabitación y el respeto. Los momentos a solas son importantes, más allá de los hijos. Los hijos se pueden ir de la casa tarde o temprano y al final, ¿quién queda? Solo el varón y la mujer. También sucede que cuando los hijos crecen, se van y el varón y la mujer se quedan mirando y dicen, ¿y ahora qué? Bueno, ya no habiendo hijos, pues ahora sí, tú vete por tu lado, yo por el mío, y solución, divorcio. ¿Mm? ¿Por qué sucede eso? Porque los únicos que los ataban eran los hijos. Y cuando estos ya crecieron y ya se fueron del hogar, pues se sienten libres como el viento, ¿no? Lamentablemente son como aves que escaparon de su nido y pueden al fin volar, como dice la canción, ¿no? Por ese motivo, la cohabitación en realidad no ha servido debidamente en el matrimonio. Entonces, cultivando esos deberes, cultivando esos valores, la disolución del vínculo matrimonial será un servicio que ustedes puedan dar a terceros, pero no algo que sucede en sus vidas, ¿no? Bueno, ahora vamos a diferenciar, ¿no? Jurídicamente hablando, dos figuras jurídicas importantes y los aspectos importantes que justamente quisiera primero dilucidar. Ahora que ya conocemos los deberes, que ya hemos conversado ampliamente acerca de los deberes, fidelidad, asistencia mutua, cohabitación, podríamos preguntarnos qué diferencia existe en la figura de una separación de cuerpos versus una separación de hecho versus divorcio. ¿Qué diferencia, qué diferencia existe? ¿Mm? ¿Cuál será la distinción? ¿No? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Y esos temas son notoriamente confundidos por diversos abogados, por diversos colegas, pero es necesario que lo tengamos claro. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a José y María, ¿no? Que están casados, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente tienen conflictos familiares, ¿no? Ya no se entienden bien, tal vez no han cultivado bien el deber de fidelidad, el deber de cohabitación, el deber de asistencia mutua, no lo han cultivado. Y producto de eso, básicamente los conflictos se empiezan a generar.
Y bueno, al generarse el conflicto o los conflictos, José dice, ¿sabes qué, María? Esto no va para más. Y María responde efectivamente, José, esto no va para más. Ni tú me soportas, ni yo te soporto. Entonces, esto sencillamente se tienen que acabar. Entonces, ¿qué es lo que hace José y María? Como ambos están viviendo, están habitando de alguna manera en un domicilio que es alquilado, un departamentito alquilado, deciden ya, pues dan por terminado el alquiler. Y como consecuencia de eso, deciden alejarse, ¿no? Cada quien se va por su camino. Eh, Pasan unos 5 o 6 años, ¿sí? Y en el año 2006, más o menos, José conoce a Laura, se enamora de Laura, tiene un hijo con Laura. Y surge una pregunta aquí. Eh, Año 2006, ¿no? 6 años después de haberse separado, alejado del domicilio conyugal que compartía en este caso con María. Conoció a Laura, se enamoró de Laura, tiene relaciones con Laura, tiene un hijo con Laura. La pregunta es, ¿José es infiel o no es infiel? Ojo que, un dato adicional, ¿eh? En paralelo, María también ha tenido un hijo con otra persona que se llama Manuel, que ahora es su nueva pareja. ¿José será infiel? Por ahí alguien podría decir, ¿no? Depende de quién tuvo relaciones sexuales primero. A ver, ahí viene el punto aclaratorio, ¿no? Aquí en realidad no interesa que haya hecho María. Que María tenga un hijo con Manuel no enerva en la situación de que José tuvo relaciones con Laura. Claro, María también ha sido infiel. Por lo tanto, la pregunta que surge es esta, ¿no? Si tenemos que José y María se casaron, por ejemplo, en el año 98, de repente, en el año 2000, decidieron alejarse uno del otro, y en el año 2006, José tiene relaciones con Laura, y de alguna manera tiene un hijo con ella, a la pregunta de si José es infiel o no, en el año 2006, ¿aún mantiene el deber de fidelidad o no? La respuesta aquí es que sí, porque él se casó en el año 98 y en el año 2006 sigue casado con María. Y como sigue casado, el deber de fidelidad aún se mantiene vigente, porque no ha sido quebrado. Claro, hay un distanciamiento. Sí, sí hay un distanciamiento. El distanciamiento ha acontecido, pero el distanciamiento acontecido genera algún tipo de efecto, genera alguna ruptura del vínculo matrimonial. Usted podría decir de repente, ¿no? Porque la separación de hecho por más de 2 años se puede dar si no hay hijos menores de edad, o más de 4 si es que los hay como causal de divorcio. No, no olvidemos que la causal de separación de hecho es una causal. Ello significa que es una situación jurídica, una situación de hecho que se observa en la realidad, como es el hecho de que estén distanciados desde el año 2000 José y María. Pero si yo no materializo esta causal en una acción concreta, sencillamente el vínculo matrimonial se mantiene vigente. ¿Mm? Ahora, basado en esto, durante todo este tiempo, yo nunca dije que José interpuso alguna demanda de divorcio o que José se ha divorciado de María, ¿no? Sencillamente había un distanciamiento. Sencillamente ha existido lo que se conoce como una separación de hecho, un distanciamiento en el mundo de la realidad, ¿no? Mas no ha habido una determinación de una disolución del vínculo matrimonial. Esto no ha existido. Y por lo tanto, los deberes matrimoniales, como el deber de asistencia mutua, el deber de cohabitación y sobre todo el de fidelidad, aún se mantiene vigente. Tranquilamente María, si así lo considera, podría utilizar esta figura alegando la infidelidad para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Tranquilamente. Claro, María también ha sido infiel. También.
Así que si tú no ejerces ninguna acción legal, el vínculo matrimonial continúa vigente. ¿Y cuál es la diferencia entre una separación de hecho y una separación de cuerpo? Bueno, la diferencia radica en que la separación de hecho es una situación que se observa en la realidad, mientras que la separación de cuerpos es una consecuencia jurídica. Si nosotros revisamos el artículo 333 del Código Civil, verán que se establecen diversas causales para lograr la separación de cuerpos. Y justamente en el inciso 12 de este artículo se mencionan que una de las causales para lograr la separación de cuerpos es precisamente la separación de hechos. En otras palabras, el distanciamiento que ha acontecido. Por lo que el distanciamiento, o aunque el distanciamiento haya ocurrido, mientras yo no interponga algún tipo de acción legal para solicitar la separación de cuerpos, este no va a existir. Yo no puedo afirmar que estoy separado del cuerpo de mi cónyuge solo por el hecho de estar distanciado físicamente. Eso no es jurídicamente correcto. En ese caso, yo tendría una separación de hecho, pero no una separación de cuerpos. La separación de cuerpos tiene que ser declarada, ya sea por iniciativa propia, como veremos más adelante, o por vía judicial. Pero tiene que estar formalmente declarada. No es simplemente algo que ocurre por el transcurso del tiempo. Y es importante tener esto en cuenta, ya que es un aspecto importante y que tenemos que considerar. Ahora, vamos a analizar otro ejemplo, ¿no? Para, para entender un poco mejor la diferencia entre separación de hechos, separación de cuerpos y divorcio. Recordemos que José y María se casaron en el año 98 y se separaron de hecho en el año 2000. Supongamos que como no tienen hijos, decidieron hacer una demanda judicial y lograron su separación de cuerpos en el año 2005. Y esta separación de cuerpos se inscribió en el registro personal de los registros públicos. ¿Mm? Ahora, en el año 2006, al año siguiente, José conoce a Laura y la embaraza y nace un hijo. Y José lo reconoce, porque eso es posible de conformidad con las normas estas sobre filiación extramatrimonial, ya que Laura está soltera. ¿Mm? Ahora, basándonos en este contexto, ¿José es infiel o no? Este es un acto que podría ser considerado como un acto o como un hecho de infidelidad, que José haya tenido relaciones con Laura, haya procreado un hijo y lo haya reconocido, a pesar de que ya existía una, una separación de cuerpos con María. Mire, en el primer caso que analizamos había un distanciamiento, ¿no? Pero no se había ejercido ninguna acción legal. En este segundo caso hay un distanciamiento, pero se ha materializado la acción y se ha generado una separación de cuerpos. Y después de la separación de cuerpos, José tiene un hijo con Laura. Jurídicamente hablando, ¿este será un acto de infidelidad? Bueno, algunos podrían pensar que debido a la separación de cuerpos, ya no existe el deber de fidelidad, ¿no? Sin embargo, la respuesta correcta es que la separación de cuerpos no elimina el deber de fidelidad. ¿Por qué? Porque la separación de cuerpos no significa que estén divorciados. El matrimonio entre José y María, iniciado en el 98, continúa vigente. No ha habido una disolución del vínculo matrimonial. La separación de cuerpos es una situación jurídica diferente a la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, aunque José y María estén separados de cuerpos, el deber de fidelidad sigue vigente hasta que se produzca la disolución del vínculo matrimonial mediante el divorcio. O sea, en este caso, el acto de José de tener un hijo con Laura se consideraría jurídicamente como un acto de fidelidad. La diferencia que hay entre una separación de cuerpos y una disolución del vínculo matrimonial
más conocida como divorcio es esta, ¿no? Que la separación de cuerpos, de alguna manera, eh, lo único que elimina de los deberes que hemos mencionado hasta el cansancio quizá, ¿no? Asistencia mutua, fidelidad y cohabitación, es precisamente el deber de cohabitar, literalmente, ¿no? La separación de cuerpos señala que tú ya no tienes el deber de cohabitar con tu cónyuge, mas no elimina el vínculo matrimonial. Y por lo tanto, el deber de asistencia mutua y el deber de fidelidad se mantienen vigentes. Y la pregunta que seguramente va a surgir en ustedes será, ¿y quién en su sano juicio desearía pues no cohabitar con su cónyuge, pero seguir casado con esa persona? ¿Mm? Pues es que lo que sucede, estimado amigo, estimada amiga, es que la separación de cuerpos rompe el deber de cohabitación, pero aún te permite, es decir, en el caso de que él o ella tenga buenos ingresos, por ejemplo, ¿no? Te permite demandar por alimentos, porque aún sigue siendo tu cónyuge. Y recuerda que los alimentos se deben los cónyuges entre sí, el primer nivel de jerarquía o de prelación. O en el hipotético caso de que tu cónyuge fallezca, tienes derecho a heredar, porque aún estás casado, aún estás casada. Si por ahí tiene un seguro, porque eres cónyuge, tienes el derecho a él, más allá de la separación de cuerpos. ¿Mm? O sea, básicamente el efecto ligado a la separación de cuerpos, ¿cuál es? Es tu independencia patrimonial en vida. ¿A qué me refiero? En el sentido de que si tú tienes un régimen de sociedades gananciales donde todo se combina con, con la separación de cuerpos, ¿m? Eh, todo va a cambiar a una separación de patrimonios. Ahí tú vas a saber cuáles son los bienes que están a tu nombre, vas a saber cómo se han dividido los bienes que antes eran considerados como bienes sociales, como bienes de ambas partes, ¿no? Ahora vas a saber cuál es tu parte concreta. Y por tanto, vas a poder hacer lo que quieras con esa parte concreta que te corresponde. Eso es lo que genera la separación de cuerpos. Y también genera, pues, por ejemplo, que si tú quieres comprar un vehículo, un departamento, pues esa compra, ese bien ya no será de los dos, ya no será de tu cónyuge, será tuyo. Esa independencia económico-patrimonial es lo que te da pie precisamente a hacer esa separación de cuerpos. Es una separación patrimonial en vida, porque después del fallecimiento aún puedes heredar. Así que, por ese motivo, muchas personas deciden separarse de cuerpos y no divorciarse. Tengan en cuenta que esto responde en ocasiones a temas patrimoniales. Ah, y en ocasiones, también, yo no lo puedo negar, a temas de fe católica, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, yo nunca me voy a divorciar de ti, porque la religión católica señala que como nos hemos casado en esta religión, hemos tenido matrimonio religioso, y ese matrimonio es indisoluble, nadie lo puede eliminar. Y por lo tanto, si yo me divorcio de ti en lo civil, te estaría llevando a que tengas una vida adulterina, ¿no? Porque a pesar de estar casado conmigo, si vas a casarte con alguien más, seguramente eso va a generar un adulterio y que yo no quiero eso para ti, te vas a condenar. Hay algunas personas que son muy, muy devotas, ¿no? Muy de esa fe, ¿no? Entonces por eso no lo hacen. ¿Mm? Bueno, entonces, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es un mecanismo para saber, para separar patrimonios, para independizarte económicamente de alguna manera, ¿no? Para seguir casado, para gozar de los derechos de un matrimonio que te puede, ¿no? De alguna manera generar, ¿no? Estamos. Por ese motivo, el deber de fidelidad y el de asistencia mutua se mantiene. Solamente se elimina lo que es el deber de la cohabitación. Aún José y María, entonces, en el ejemplo, siguen casados, el matrimonio del 98 sigue ahí, y por lo tanto,
no se va a ver perjudicado con una separación de cuerpos. Ahora, si cambiamos la figura y señalamos que ya no es una separación de cuerpos, sino que efectivamente se divorciaron, ahí sí, ¿no? Obviamente, si ya se divorciaron en el año 2005, pues básicamente en el 2006 José es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos para hacer de su vida lo que se le venga en gana. Estamos claros ahora. Siendo francos y objetivos, un divorcio, para que salga tan rápido, solamente ocurre en un mutuo acuerdo. Algo que vamos a conversar a partir de ahora, ¿no? Entonces, yo espero que haya quedado clara la diferencia entre una separación de hecho, que viene a ser solamente un distanciamiento, es una causal que puede llegar a generar una separación de cuerpos, e inclusive una causal que puede generar el divorcio en el futuro. ¿Mm? Ahora, la diferencia con la separación de cuerpos es que ya viene a ser una consecuencia jurídica reconocida en la normativa y que de ninguna manera elimina el vínculo matrimonial, sino sencillamente genera el cambio obligatorio de la sociedad de gananciales a una separación de patrimonio, ¿sí? Y lo que es finalmente el divorcio, que es lo que genera la disolución del vínculo matrimonial, el cual ya sí elimina todo tipo de deberes, el de cohabitación, el de asistencia mutua, ojo, salvo algunas excepciones, que ya vamos a conversar aquí un rato, y lo que es también obviamente el deber de fidelidad. ¿Estamos? Así que si te quieres sentir libre e independiente, la única vía, mi estimado amigo, mi estimada amiga, es el divorcio. No hay más, no hay otra, no tienes otro camino. ¿Estamos? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, el artículo 332 del Código Civil señala que la separación de cuerpos suspende los deberes relativos al lecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de gananciales. Es decir, sigue vigente el vínculo matrimonial, lo que hemos explicado de alguna manera en forma metodológica. Si en cambio hablamos de divorcio, este sí elimina el vínculo matrimonial y como les mencionaba, la excepción a la regla de la eliminación del deber de asistencia mutua, que es el único deber que por ahí se puede mantener a través del tiempo, a pesar de la disolución del vínculo matrimonial, es porque en el hipotético caso de que el cónyuge quede en un estado de indefensión o en un estado de necesidad después de la disolución del vínculo matrimonial, podría esta persona requerir aún la asistencia de su ex esposo o ex esposa. Y por lo tanto, mientras esta persona no se case con alguien más, podrá percibir una pensión alimenticia. Por lo tanto, se puede llegar a materializar el deber de asistencia mutua, inclusive en los casos donde ya exista una disolución del vínculo matrimonial. Es decir, a pesar de que ya no existe un vínculo que los una, lo cual es una excepción respecto a la finalización de los deberes, pero solo con respecto a la asistencia mutua, que es un caso, como les vuelvo a repetir, excepcional, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, justamente respecto al tema alimentario, ¿no? ¿Qué puede suceder, ¿no? Y es importante comentarlo para tener claro la posición de algunos magistrados con respecto a algunas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Porque es cierto que el artículo 350 del Código Civil precisa la obligación que la obligación alimentaria eh, también en ese sentido cesa, ¿m? Con el vínculo matrimonial eliminado con el divorcio. Sin embargo, puede mantenerse, como decíamos. Pero, ¿qué sucede? Hay varios escenarios. Por ejemplo, supongamos como un escenario A. ¿M? José y María están casados y entre ellos jamás se pidieron alimentos. Nunca, nunca se demandaron. Nunca hubo una conciliación que obligara a José a dar alimentos a María, ni tampoco alimentos de María a José. Y por lo tanto,
no existiría la figura de un deudor alimentario y un acreedor alimentario. Ese es como caso A. Y como caso B, también José y María, pero aquí sí hay una demanda judicial o una conciliación quizá, en el que hay un acreedor alimentario o un deudor alimentario, ya sea José o María, cualquiera. ¿Mm? Hay un deber de asistencia mutua. Entonces, si yo interpongo una demanda de divorcio por causal, porque no se pusieron de acuerdo, no hubo la posibilidad de un mutuo acuerdo, ¿Mm? Y yo deseo de alguna manera que se aplique directamente el 350 del Código Civil, y estoy en el caso A, donde no existió ninguna conciliación ni ninguna sentencia que haya fijado pensión entre los cónyuges, yo puedo solicitar el cese de la obligación alimentaria en el mismo proceso judicial que evalúa el tema de divorcio. Ojo, no hay una pensión alimentaria, pero yo podría en ese mismo proceso de divorcio solicitar el cese como una pretensión. Es decir, si por ejemplo José interpone un divorcio por causa de separación de hecho contra María y solicita como pedido adicional, como pretensión accesoria, el cese de la obligación alimentaria, procede que el mismo juez que ve el tema del divorcio acceda a disponer el cese de una obligación alimentaria, indicando que ya no existe ni existiría un deber alimentario. Sí procede. Se puede de alguna manera aquí disponer, solicitar que expresamente el juez señale el cese de todo tipo de obligación alimentaria entre ambas partes. Sí se puede. Ahora, en el caso B, es decir, en el caso de que sí hay una obligación alimentaria, que hay un sujeto deudor, porque en una conciliación o en una sentencia se precisó un monto de pensión que debe ser pagado, ya sea por José o por María. Si José, por ejemplo, no interpone una demanda de divorcio por causal de separación de hecho contra María, podría, bajo este escenario, sentar una pretensión accesoria y solicitar la exoneración o el cese de dicha obligación alimentaria una vez que se haya disuelto el vínculo matrimonial. Aquí no podría. ¿Por qué? Porque el juez de familia, que será encargado de conocer el proceso de divorcio, lo que va a decir es, mira, José, perfecto, tú tienes una obligación alimentaria aquí fijada en conciliación o sentencia, pero esto lo tendrás que hacer valer ante el juez de paz letrado en un caso de alimentos. Eso es lo que le va a señalar. Esta no será la vía. Aquí solamente se discutirá respecto a la disolución del vínculo matrimonial. Eso es lo que va a resolver. Con respecto a los alimentos, se tendrá que discutir en un juzgado de paz letrado o ante el juez de paz letrado que señaló el monto alimentario que tú estabas obligado a asistir a favor de María. Eso es lo que se ha resuelto en sendas jurisprudencias. Por lo tanto, ¿cómo se ha aplicado el 350? Genera como consecuencia una, digamos, una visión panorámica de cómo es que los jueces entienden el derecho, ¿no? Entonces, hay una clara diferenciación entre lo que es la separación de hecho, la separación de cuerpos y lo que es el divorcio. Ahora, hay una diferencia y semejanza entre los sistemas de divorcio, así como sus consecuencias. Y es importante recordar que nosotros en nuestro país, eh, respecto a las causales para la separación de cuerpos como para el divorcio, son las mismas. Se aplican todas las que se encuentran estipuladas en el artículo 333 del Código Civil, son cerca de 13 causales. Vamos a ingresar al estudio de la disolución del vínculo matrimonial. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta, aparte de ello, es que nuestros sistemas relacionados al divorcio son dos: el divorcio remedio y el divorcio sanción. Son los sistemas que nos llevan a reflexionar sobre la situación. ¿Qué involucra cada uno? Bueno, hay que analizarlo, ¿no? En, en el sistema
de divorcio remedio, se considera que el divorcio es la solución ante una situación notoriamente conflictiva. José y María ya no pueden cohabitar, comunicarse y bueno, desean poner fin al vínculo matrimonial. Ambos están de acuerdo en eliminar el matrimonio y por lo tanto el divorcio sería una solución práctica ante la voluntad de ambas partes de seguir cada uno por su lado. En cambio, en el sistema de divorcio-sanción, pues no se busca una solución pacífica o un acuerdo entre las partes. En este caso, uno de los cónyuges desea que todo el peso de la ley recaiga sobre el otro, sobre aquel que ha violentado los deberes matrimoniales. Es decir, busca que se sancione al cónyuge culpable y busca que se muestre al mundo que el divorcio es su culpa. En el divorcio remedio, más bien lo importante es que ambos han decidido poner fin al matrimonio, mientras que en el divorcio sanción lo que importa es señalar al culpable. En el sistema de divorcio sanción se establece una diferencia clara. Por un lado está el cónyuge inocente y por otro lado el cónyuge culpable. Es el cónyuge inocente, ese cónyuge inocente busca demostrar que la culpa del divorcio recae en el otro. O sea, en este sistema, solamente el cónyuge inocente puede interponer la demanda de divorcio. Solamente el cónyuge inocente. Y esto es crucial, ¿no? Hay que entender estas diferencias para saber qué esperar en cada situación y cómo proceder legalmente. Porque ambos sistemas tienen sus propias características y consecuencias. Y, y es importante estar informado para tomar la mejor decisión, ¿no? En caso de que nos enfrentemos a una situación de divorcio. A ver, vamos con otro ejemplo. José y María, que estaban casados en el año 98, se encuentran pues en una situación complicada, ¿no? María, que estaba en un momento de tensión personal en el año 2005, tiene relaciones sexuales con Manolito, que era su amor de la universidad, y queda embarazada y da a luz a un niño. Manolito reconoce al niño, María obviamente comete un acto de infidelidad, ya que nadie duda de que tener relaciones con terceras personas es un acto claro de infidelidad, ¿no? Ahora, José, en su calidad de cónyuge inocente, decide interponer un divorcio, buscando la disolución del vínculo matrimonial. Él argumenta que María es la culpable de todo esto, ya que ella fue quien cometió el acto de culpabilidad. A ver, para que se entienda mejor, vamos a cambiar la figura y suponer que José es el infiel. Él conoce a Laura, tiene relaciones y nace un niño, que José reconoce. En este caso, José sería el infiel. Sin embargo, él no podría interponer una demanda de divorcio por su propio adulterio, ya que la norma establece la causal de divorcio para adulterio, pero solamente el cónyuge inocente puede interponer la demanda de divorcio. Es decir, José, siendo el cónyuge inocente, en el primer escenario, tiene la opción de interponer una demanda de divorcio basándose en la causal de adulterio cometido por María. En el segundo escenario, siendo José el infiel, él no tendría la opción de interponer la demanda de divorcio basándose en su propio adulterio. Como podrán percatarse, aquí tenemos las diferencias en cómo se aplica la norma dependiendo de quién es el cónyuge inocente y quién es el cónyuge culpable, siendo solo el cónyuge inocente quien puede interponer la demanda de divorcio en el caso en el que estemos frente a el sistema de divorcio sanción. Ahora, a diferencia de lo que sucede en el sistema de divorcio sanción, en el caso del divorcio remedio, la figura cambia, ya que aquí
ya no es importante el tema de la culpa o la responsabilidad en el acto. En el divorcio remedio ya no se ve la inocencia ni la culpabilidad. Aquí sencillamente se va a evaluar cuál de los dos cónyuges se encuentra en una situación que pueda denominarse como el más indicado. Se va a analizar precisamente cuál es el cónyuge más perjudicado ante este contexto. Y por lo tanto, ya no interesa de quién es la responsabilidad del hecho del divorcio, sino lo que sencillamente se debe evaluar es a partir del nivel del proyecto de vida matrimonial, ¿no? Ambos cónyuges no, no se verán mermados en sus situaciones económicas, ¿no? Ni por lo tanto que se presente la figura del cónyuge más perjudicado. Esa es básicamente la diferencia entre los sistemas de sanción y remedio, lo que va a determinar, pues, precisamente quién puede interponer la demanda. Con el sistema de divorcio remedio, como ya no hay culpabilidad, tranquilamente José y María podrían interponer la demanda, porque solamente lo que se buscaría es la regularización de una situación que ya no da para más. No se está buscando sancionar, solamente regularizar. Ahora, el sistema de divorcio remedio contiene la figura de la causal, por ejemplo, de la separación de hecho. Por ese motivo, se va a afirmar que en el caso de la separación de hecho, no es importante el motivo que generó la separación, el distanciamiento, sino sencillamente es importante verificar que se cumplan los requisitos establecidos para configurarse precisamente esta causal, como son, por ejemplo, y me adelanto, el tema del distanciamiento, el tema de no tener la voluntad de cumplir los deberes conyugales, como es el deber de cohabitar, obviamente, el deber de asistencia mutua y el deber de fidelidad, que asimismo también el factor tiempo, en el sentido de que debe haber un distanciamiento mínimamente de 2 años, y si no hay niños menores, hijos, perdón, menores de edad dentro del matrimonio, o en todo caso 2 años, 4 años si es que los hubiera, ¿no? ¿Estamos? Eso es lo que genera, por ejemplo, que por más que yo sea José, el que se fue del domicilio conyugal, pasados 4 años, si hubiera hijos menores de edad, o 2 años si no lo hay, o José el que se fue podía tranquilamente interponer una demanda basada en la causal de separación de hecho y pretender el divorcio bajo esa causal. Es lo que se puede dar, es lo que se puede manejar. Y el juzgador, en este caso el juez, solamente tendría que tener en cuenta esta pregunta. ¿Quién es el cónyuge más perjudicado? Pero ya tranquilos porque vamos a ver precisamente el momento de materializar cada una de las causales. Pero es lo único que se va a preguntar para no dejar en desprotección al cónyuge, que aunque sea un tema de regularización de la disolución de mi vínculo matrimonial, para regularizar una situación que ya se observa en la realidad, no quede al aire ante esta eliminación del vínculo. Bien, entonces, ya que le hemos dado importancia a este tema de las diferencias entre separación de cuerpos, divorcio, separación de hecho y también a comprender la diferenciación entre los sistemas de divorcio, remedio y sanción para saber quién puede interponer la demanda y quién no. Y una vez que hemos identificado las causales correspondientes y más o menos tratar de ubicarlas cada uno dentro del sistema que corresponda para poder comprender, ¿no? Cuándo ejercer alguna acción y cuándo no ejercerla, y sobre todo saber eh, cuál nos conviene, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Así que vamos a tratar de identificar esas, digamos, esos escenarios. A ver, vamos ahí. Bien, bueno, como decíamos, ¿no? A diferencia del sistema de divorcio-sanción, en el divorcio remedio la figura cambia completamente, ¿no? Ya que la culpa o la responsabilidad en el acto ya no son importantes.
Ya decíamos pues que no se toma en cuenta ni la inocencia ni la culpabilidad, simplemente se evalúa cuál de los dos cónyuges es más perjudicado en la situación, sin importar quién es el responsable del divorcio, ¿no? Ahora, eh, hablemos de la causal de adulterio. El adulterio es una causal notoriamente empleada para la disolución del vínculo matrimonial, ya que lamentablemente muchas personas descubren actos que generan esta situación. Según el inciso primero del artículo 333 del Código Civil, el adulterio es una causal tanto de divorcio como de separación de cuerpos, en caso de que así se solicita. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿qué es exactamente el adulterio? En conversaciones con colegas y alumnos también, algunos de los cuales han sido jueces, hemos debatido este tema, ¿no? Recuerdo una ocasión en la que una jueza de familia estaba presente y discutíamos sobre el adulterio. Y ella sostenía que el adulterio se define como tener relaciones sexuales con una persona distinta a tu cónyuge. Y estoy de acuerdo con que eso es adulterio. Pero para su configuración práctica no es suficiente con solo alegar eso. Es necesario que haya un hijo nacido fuera del matrimonio para probarlo. Bueno, la jueza no estuvo muy de acuerdo, ¿no? Argumentado que bastaría comprobar la existencia de una relación íntima con una tercera persona. Y le pregunté si alguna vez en su juzgado se había presentado un video que mostrara el acto sexual directamente y si eso había sido suficiente para disolver un matrimonio. Y me respondió que nunca había sucedido. Claro, aunque teóricamente el adulterio involucra tener relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge, generalmente no se prueba el acto sexual en, en esos escenarios, sino las consecuencias de esa relación. Por eso, en muchas ocasiones, el adulterio se acredita con la partida de nacimiento de un hijo nacido como resultado de la relación adulterina. Y este hijo debe estar debidamente reconocido por la persona que cometió el acto de adulterio. Bajo, bajo este escenario, bajo este contexto, le sugiero que solo utilicen la causal de adulterio si cuentan específicamente con esa partida de nacimiento. Puedes saber que tu cónyuge fue adúltero y que tuvo relaciones sexuales con otra persona, pero ¿tienes pruebas? Tal vez tengas fotos o conversaciones de WhatsApp que sugieran un encuentro, pero eso es suficiente. El problema es este, ¿no? El principio de promoción al matrimonio. La duda beneficia al matrimonio. Indubio pro matrimonius es el principio, es el detalle. No es la duda favorece al adulterio. Ese es el detalle. Si no está fehacientemente probado que ocurrió la relación adulterina, es probable que termines interponiendo una demanda judicial sin resultados positivos. Mi consejo es que actúes en función de los resultados, ¿no? Y de tu prestigio profesional. Técnicamente hablando, técnicamente hablando, solo podrás probar el adulterio si existe una partida de nacimiento que demuestre fehacientemente que tu cónyuge reconoció a un hijo nacido de una relación con otra persona. Hay que tener en cuenta esto para saber cuándo se configura un adulterio y cuándo no. El adulterio obviamente se encuentra dentro del marco del divorcio sanción, ¿no? Ya que implica culpabilidad por parte del cónyuge adúltero. El caso de la señora Carmen
es un ejemplo referencial, ¿no? Para entender la aplicación del plazo de caducidad en acciones de divorcio por adulterio. Este es un ejemplo. Carmen y su esposo, ambos de avanzada edad, vivían juntos, ¿no? Hasta que un día, limpiando su cuarto, Carmen encontró un recibo de luz con una dirección diferente y a nombre de su marido, ¿no? Y estaba intrigada, decidió visitar esa dirección, descubriendo así que su esposo tenía otra familia, con una mujer llamada Laura y una hija de 12 años. ¿Mm? Ante esta revelación, Carmen interpuso pues una demanda de divorcio por adulterio, ¿no? Sin embargo, el esposo alegó la caducidad de la acción. ¿Mm? La caducidad implica la extinción del derecho y también implica la extinción de la acción o la posibilidad de accionar judicialmente, ¿ya? Argumentando pues que el adulterio había ocurrido hace más de 5 años, ¿no? Dado que la hija ya tenía 12 años. Y Carmen, por su parte, argumentaba que la relación adulterina continuaba, ¿no? Se trataba de un adulterio continuado y que por lo tanto la acción de divorcio seguía vigente, ¿no? Ella podía accionar judicialmente todavía, que no era aplicable la caducidad, la, la excepción de, perdón, la caducidad para, para este proceso judicial que ya había iniciado. Bueno, en primera instancia, se desestimó la excepción de caducidad presentada por el esposo. ¿Mm? Y se argumentó que la conducta adulterina se había mantenido en el tiempo, ¿no? Y esta decisión fue confirmada además en segunda instancia por la sala de familia. Se confirmó que la existencia de adulterio eh, se había generado, se había gestado de manera continuada. Bueno, el esposo apeló, insistiendo en la caducidad de la acción, y la sala de familia mantuvo su decisión. Eso fue lo que pasó. Bueno, el caso llegó a casación, pero lamentablemente, debido a la pandemia, el esposo fallece, fíjense, antes de que se pueda resolver. Y el tema se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí. Pero eso es un ejemplo académico, ¿no? Para entender la figura del adulterio continuado y cómo afecta el plazo de caducidad. El detalle es que este tema de la caducidad para interponer la demanda de divorcio se computa desde la fecha del último acto adulterino probado, teniendo un máximo de 5 años para interponer la demanda si no se conoció el acto o 6 meses desde que se conoció. Y estos son aspectos cruciales que tenemos que tener en cuenta para comprender mejor cómo proceder en situaciones similares y cómo fundamentar adecuadamente una excepción de caducidad o argumentar en contra de ella, ¿no? Muy bien. La conducta es honrosa. Y el adulterio son dos figuras en el ámbito del derecho familiar y es crucial entender sus diferencias. El adulterio se refiere específicamente a mantener relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge. Y por otro lado, la conducta deshonrosa no necesariamente implica llegar a la relación sexual. Más bien se trata de un patrón de comportamiento que vulnera la honra, que vulnera la dignidad de tu cónyuge. ¿Mm? Por ejemplo, eh, eh, enviar chocolates, pues, ¿no? A alguien que no es tu cónyuge, o enviar rosas amarillas que estuvieron de moda a alguien que no es tu cónyuge, o tomarte fotos en actitudes íntimas con otra persona, o expresar abiertamente sentimientos románticos, pues, ¿no? En redes sociales, como TikTok, Facebook, Instagram, ¿no?
hacia alguien ajeno a tu matrimonio, ¿no? Son acciones, pues, que aunque no constituyen una relación sexual per se, sí configuran una conducta deshonrosa. Y esto se debe a que afectan la percepción de la relación y pueden herir los sentimientos de tu cónyuge, dañando pues el vínculo, el vínculo matrimonial. Ujú. Claro, y en ese sentido, el adulterio, como la conducta deshonrosa, atentan pues contra el deber de fidelidad, ¿no? Que se espera en una relación matrimonial. Claro, sin embargo, es importante destacar que la conducta deshonrosa pues puede manifestarse de diversas maneras, ¿no? No limitándose a interacciones románticas o íntimas. Un ejemplo claro de esto podría ser un varón que asiste a un prostíbulo. Aunque no mantenga relaciones sexuales en el lugar, el simple hecho de estar allí puede ser percibido como una falta de respeto y un ataque a la fidelidad dentro del matrimonio, considerándose obviamente como una conducta deshonrosa. Y aquí es fundamental entender que para que estas acciones se consideren como conducta deshonrosa, deben formar como parte de un patrón constante, ¿no? Y no ser hechos aislados. Deben ser comportamientos habituales, ¿m? Que demuestren pues esa falta de respeto, esa falta de compromiso con la relación matrimonial. Y en el caso de que estas conductas sean debidamente probadas en juicio, pueden ser motivo suficiente, ¿no? Para solicitar el divorcio bajo la figura de conducta deshonrosa. Siempre y cuando estas conductas persistan y causen pues un daño real al cónyuge inocente. Es decir, mientras que el adulterio implica una relación sexual fuera del matrimonio, eh, la conducta deshonrosa abarca pues un espectro más amplio de comportamiento, ¿no? Que aunque no lleguen al contacto físico, sí afectan la dignidad y sí afectan el respeto dentro de la relación matrimonial. Y ambas figuras están contempladas dentro del marco del divorcio sanción, ¿no? Permitiendo pues aquí al cónyuge inocente demandar mientras persistan estas conductas dañinas. Y aquí pues es importante tener en cuenta estas diferencias, ¿no? Ahora, podríamos también preguntarnos si es que es válido demandar en una misma situación, ¿no? Por divorcio bajo la causal de adulterio y al mismo tiempo fundamentar la demanda en una situación de abandono injustificado de hogar, ¿no? Y sí, ¿no? La respuesta es afirmativa, ¿no? Ya que no existe una norma legal que impida hacer esto. Puedes presentar ambas causales como alternativas en tu demanda, de manera que si una no prospera, puede tener éxito la otra. Sin embargo, lo ideal sería definirse por una de ellas para evitar argumentar en ambos sentidos, especialmente teniendo en cuenta la clara diferencia entre una relación adulterina y una conducta que implique el abandono injustificado del hogar, ¿no? En el caso del abandono injustificado del hogar, es crucial que esté debidamente probado y además que se pueda demostrar en juicio que ha habido un alejamiento o separación por más de 2 años, ya que este abandono implica pues una violación al deber de cohabitación, pues uno de los cónyuges se ha retirado de forma unilateral del domicilio conyugal, por lo que bajo el marco del sistema de divorcio-sanción, donde existe un cónyuge abandonado, que sería el cónyuge inocente, hay un cónyuge que abandonó, que vendría a ser el cónyuge
culpable, ¿no? Y aquí habría que destacar cuál es el periodo de tiempo requerido, ¿no?, para configurar esta causal, el cual es de 2 años, independientemente de si hay hijos o no en el matrimonio. Porque ahí ya ese detalle para esa causal es irrelevante, ¿no? Para esa causal en particular. Porque la norma permite que este periodo de separación sea continuo o, o que sumados diferentes periodos se superen los 2 años requeridos. ¿Mm? Y además, es fundamental que este abandono sea injustificado. ¿Mm? Aquí significa que no debe haber una causa objetiva que lo justifique. Sin embargo, es común que las personas busquen justificaciones para todo, ¿no? Y un caso de demanda por abandono injustificado del hogar, es muy probable que la parte demandada intente justificar de alguna manera su ausencia, ¿no? Puede alegar que fue expulsado del hogar, que la relación era muy conflictiva y que era lo mejor para ambos, ¿no? O para los hijos, o incluso que la separación fue un acuerdo consensuado entre las partes. Y eso podría debilitar la causal de abandono injustificado, ¿no? Y llevar a que incluso que la demanda sea declarada infundada. ¿Mm? Por eso es que, especialmente teniendo en cuenta que en casos de duda respecto a la causal, el Estado tiende a proteger la institución del matrimonio. Por eso es que, si no puedes demostrar fehacientemente que el abandono fue injustificado, mi sugerencia sí, sí, no sería utilizar la causal. Mejor optar por la vía de separación de hecho, que ya la abordaremos más adelante, ¿no? Ahora, el tema del uso de drogas alucinógenas o de sustancias que generan toxicomanía. Aquí hay un punto importante, ¿no? Aquí estamos hablando de un sistema de divorcio-sanción, porque tiene que existir culpa en la persona que usa estas drogas. Tiene que existir responsabilidad y una situación mediante la cual él o ella conozca que no debe tomar esas sustancias. Y a pesar de eso, las toma. Ahora, si nos basamos en esa afirmación, si una persona necesita tomar alguna droga o medicina por prescripción médica, es decir, por temas estrictamente de salud, digamos que necesita esa droga para estar bien de salud porque fue así medicado y así dispuesto, su cónyuge, que sabe que se está drogando solamente por temas de salud, ¿podría interponer una demanda de divorcio por causal de uso de drogas alucinógenas? La respuesta es no. La respuesta es no. Definitivamente no. Porque no existe culpa de parte de José. Tendría que existir culpa de parte de José para que María pueda interponer esta demanda. Si no, no hay culpa, no hay divorcio de sanción. Ahora, podríamos hablar del caso de violencia familiar. La violencia físico-psicológica como causal de divorcio. Bueno, aquí estamos imputando un comportamiento de un cónyuge sobre el otro. Y por lo tanto, estamos alegando que uno de ellos ha cometido algún acto de violencia. Y actualmente existe una ley, la ley 30.364, ¿verdad? Que regula actos de violencia dentro del ámbito familiar. Y esta ley establece dos etapas, una de protección y otra de sanción. En la etapa de protección se evalúa el riesgo de violencia, mientras que en la etapa de sanción se determina la existencia de un delito o falta como consecuencia de un acto de violencia. Como resultado de la etapa de protección,
ustedes saben que se otorgan medidas de protección en favor de la presunta víctima. Ahora, si María, con una medida de protección en mano, quiere interponer un divorcio por causal de violencia intrafamiliar, física o psicológica, ¿puede hacerlo? Bueno, la respuesta dependerá de si en esta medida de protección ya existe violencia o si todavía tendría que esperar hasta la etapa de sanción para demostrar la existencia de esta. Porque la causal de divorcio habla de violencia existente. Porque si utilizamos una medida de protección que responde estrictamente a la etapa de protección, donde no se evalúa la existencia de violencia, sino solo el riesgo, no sería lo idóneo, porque no estaría debidamente probado el acto de violencia. Además de que muchas medidas de protección son otorgadas sin escuchar al denunciado y en la etapa de sanción, muchas veces estas personas son absueltas o los casos se archivan. Por lo tanto, no sería aconsejable utilizar una medida de protección para fundamentar una causal de violencia. Ahora, respecto a la injuria grave que haga insoportable la vida en común, esa también responde a un sistema de divorcio-sanción. Y además, se debe probar que la agresión acontecida, sea pues esta verbal o, o tal vez de otro tipo, es de tal gravedad que hace insoportable la vida en común. Sin embargo, ¿quién determina la gravedad del acto? Será el juez, quien a su pleno criterio decida si esta injuria es causal de divorcio. Entonces estamos ante un criterio de alta subjetividad. Y ante la duda, nuevamente se beneficia el matrimonio, por lo que personalmente no aconsejaría utilizar esta causal para interponer un divorcio. Entonces, aquí nuevamente nos encontramos bajo la figura de un divorcio de sanción. Ahora, también tenemos la causal de enfermedad grave de transmisión sexual contraída después del matrimonio. También está bajo la figura de divorcio de sanción. ¿Por qué? Porque tiene que haber culpabilidad. Se sabe que tiene que existir culpabilidad en la conducta de la persona que ha contraído esta enfermedad mediante intervención sexual. A ver, pongamos un caso, ¿no? Tenemos a Josecito, quien ha visto a un amigo suyo que lamentablemente sufrió un accidente de tránsito y como consecuencia del accidente necesita una transfusión de sangre. Y en el hospital piden sangre de donantes, ¿m? Para tener una base de sangre para ser utilizada en posteriores casos. Así que acude José para donar su sangre y compensar la sangre que fuera utilizada en favor de su amigo. Él acude, va de salud, dona sangre, le ponen la aguja, le extraen sangre, todo está bien, le dan las gracias por donar y se va feliz de haber cumplido con su labor solidaria y su misión de amigo. Sin embargo, con el tiempo comienza a sentirse mal, a tener mareos en situaciones que no esperaba. Se va a hacer un chequeo médico y le informan que tiene VIH. Qué terrible. ¿Qué había sucedido? Básicamente, cuando fue a donar, la jeringa utilizada para retirar la sangre no había sido debidamente esterilizada. Y como consecuencia de esta situación,
Lamentablemente, Josecito quedó infectado porque la jeringa ya se había utilizado anteriormente para sacar sangre de una persona infectada con VIH. Esto pasa en las películas y pasa en la realidad. Y a pesar de ese contexto, José llega a casa, todos están preocupados, va a María y le dice, María, resulta que tengo VIH. Y María inmediatamente, sin escuchar nada más, solamente sabiendo que contrajo ese VIH en el hospital, sale de la casa, va al consultorio de ustedes y les pregunta, doctor, doctora, ¿puedo interponer una demanda de divorcio por causal de enfermedad grave de transmisión sexual contraída después del matrimonio? ¿Puedo o no puedo? Ojo, la causal es clara, está señalada, pero como estamos bajo el marco de divorcio-sanción, debe, como siempre hemos señalado, existir culpabilidad. Por lo tanto, si no pueden demostrar que José tuvo culpa en esa adquisición de la enfermedad, básicamente no puede ser materia de divorcio por causal porque no hubo culpa de por medio. Y por lo tanto, al no existir culpa de por medio, María no podría en este caso interponer esa causal. Pero él está enfermo, dirán algunos. Vamos, te casaste para estar con él en la salud y en la enfermedad, y por lo tanto, en la enfermedad necesitará de tu apoyo, estimada amiga María. Así que no puede interponer esa causal basado precisamente en un hecho objetivo, pero sin valorar el contexto en el que se presentó dicha enfermedad. Tengan en cuenta que, conforme lo ha precisado aquí, para que se acuerde, debe mostrarse en este caso la responsabilidad de la parte de la persona que ha sido infectada con esta lamentable enfermedad. Bueno, seguimos con la causal de divorcio, sanción de la homosexualidad sobreviviente al matrimonio. A ver, ¿cómo es eso de sobreviviente, no? Quiere decir que esta homosexualidad se dio de alguna manera después de que él o ella se casó contigo. Digamos que a partir del matrimonio descubrió que era homosexual. Es lo que indirectamente señala esta figura jurídica. Puede pasar, y por algo está en la normativa. Puede pasar, y por qué de alguna manera, bajo este sentido, se va a alegar precisamente este tema de la homosexualidad como causal de divorcio, porque sencillamente no va a existir cohabitación, no va a existir el mismo lecho y como te decía, la intimidad es parte de la naturaleza propia del matrimonio. Siendo homosexual la persona, no va a querer estar contigo porque tú eres del otro sexo y por lo tanto él está buscando a alguien de su mismo sexo. Siendo así, no habrá momentos de intimidad, no habrá un tema de compartir el hecho y por lo tanto, básicamente ese matrimonio está destinado al fracaso. De allí que esta causal debe ser debidamente probada, ¿sí? Indirectamente analizarán pues quién es la persona que tiene esta realidad y será considerado el cónyuge culpable en este escenario. Ahora, por ahí dirán, ¿por qué sobreviniente, no? ¿Por qué usar el término sobreviniente? Porque sobreviniente hace diferenciar dos figuras jurídicas que quiero que ustedes consideren. Una de ellas es la que estamos conversando ahora, que viene a ser el divorcio. La otra de ellas viene a ser la anulabilidad del matrimonio. Divorcio por un lado, anulabilidad de matrimonio por el otro. En el caso de lo que es el divorcio, hablamos de homosexualidad sobrevenida al matrimonio. En cambio, en la anulabilidad hablamos de homosexualidad anterior al vínculo matrimonial. Y me explico. Antes de que te cases, él o ella ya era homosexual. Y si tú hubieses sabido que él o ella es homosexual, no te hubieses casado con él o ella. Si tú descubres que él es homosexual durante tu matrimonio, siempre que lo descubras antes de que pasen 2 años de casados, se entenderá que él era homosexual antes de conocerte, incluso antes de casarse contigo. Si hasta 2 años de celebrado el matrimonio se debe a que fue antes y por tanto esa causal genera anulabilidad del vínculo matrimonial.
Pero si tú descubres todo esto después de los 2 años, descubres que él es homosexual, que ella es homosexual, se entenderá que esa es una causa sobrevenida posterior al vínculo matrimonial. Y por lo tanto, se entenderá que solamente puedes acudir a la vía del divorcio por causal. Esa es la diferencia que ha establecido el legislador. Entonces, a eso así se ha regulado en nuestro país, ¿no? Comportamiento del cónyuge, solicitar la nulabilidad si se descubre antes de los 2 años de haber celebrado el matrimonio, y si no, habiendo pasado los 2 años, tendría que ser divorcio por homosexualidad sobreviniente. Así es como se ha regulado en nuestro país. Entonces, como para no, como para no, como para hacer un refresh, ¿no? A ver, ¿qué hemos venido diciendo? El adulterio vulnera el deber de fidelidad. La conducta deshonrosa también vulnera el deber de fidelidad. El abandono injustificado del hogar vulnera el deber de cohabitación, lo que es la violencia psicológica o física vulnera el deber de asistencia mutua, porque en lugar de apoyarse se agreden físicamente, se agreden psicológicamente, injuria grave, también es algo igual, ¿no? En lugar de respetarse y amarse como demanda la norma, ¿no? La asistencia mutua también, ¿no? Se violentan a través de injurias, eso vulnera también el deber de asistencia mutua, estamos en lo que es precisamente la drogadicción, el uso de sustancias alucinógenas, utilizando dinero de por medio de la sociedad conyugal para beneficios propios, eso también vulnera el deber de asistencia mutua, porque básicamente se está destinando dinero, recursos a actos negativos. En el caso de homosexualidad sobreviniente, vulnera el deber de cohabitación, porque no se va a compartir el hecho y la habitación al respecto en torno al tema de la intimidad conyugal. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esos aspectos. Entonces, estamos viendo cómo las causales vulneran directamente un deber, en este caso de los cónyuges. Bueno, seguimos con la condena privativa de la libertad por delito doloso por más de 2 años. La norma señala que si tú has cometido un delito doloso que involucra que te deriven a la cárcel por más de 2 años, tu cónyuge podría tranquilamente demandar el divorcio por esta causa. Sí, ojo, es doloso, no es culposo. O sea, si tú atropellas a alguien y muere, es homicidio culposo, no doloso. Obviamente no va a poder encontrar en esta causa una protección para su demanda de divorcio por causal, ¿sí? Tiene que ser doloso. Por ejemplo, matar violentamente a alguien porque sí, lo has querido, robo, hurto y demás que se puede llegar a generar siempre y cuando sea un acto como este, ¿no? Obviamente, el acto realizado tiene que ser posterior al matrimonio, porque si tú te casas a sabiendas de que esa persona comete actos delictivos y que va a ser castigado o procesado y va a ser sentenciado, pues no podrías alegar esta causal. La idea es que el acto que se va a condenar como consecuencia del procedimiento sea un acto que de alguna manera fuera realizado, fuera cometido, que este acto delictivo se haya cometido posteriormente a la realización del vínculo matrimonial, a la realización del matrimonio. Hay que tener en cuenta esto, porque si no, pues no tendría mucho sentido, ¿no? La otra causal es la de imposibilidad de hacer vida en común. Si ninguna de las anteriores causales nos llega a servir, esta de alguna manera es una suerte de cajón desastre, ¿no? Porque básicamente muchas personas no tienen cómo justificar su intención de divorciarse. E intentan alegar que existe una situación tan difícil de contener que sería imposible jurídicamente hablando mantener vigente el vínculo matrimonial y por lo tanto mantener la convivencia, ¿no?
Sin embargo, yo no recomiendo esta causal porque básicamente es un criterio subjetivo. El juez tranquilamente puede decir, señores, aquí no se justifica la existencia de la imposibilidad de hacer vida en común, así que usualmente no sugiero emplearla. Sugiero acudir a otras causales, siendo la más usada de alguna manera, la más común, la figura de la separación de hecho, la cual de alguna forma es la más recurrente, porque involucra estrictamente un sistema de divorcio remedio, porque aquí ya no es importante determinar la culpabilidad del distanciamiento, sino que básicamente es relevante el hecho de que si hubieran hijos menores de edad concebidos dentro del matrimonio, si hubieran hijos menores de edad, estaríamos diciendo que tiene que haber una separación de hecho de más de 4 años de distancia de los cónyuges. Y si no hubiera hijos menores de edad, estaríamos diciendo que existieran 2 años de separados de hecho. 2 años o 4 años donde los deberes de fidelidad y asistencia mutua tampoco se están cumpliendo, porque quién sabe si por ahí viajaste al extranjero, quizás enviando dinero y sigues teniendo relación sentimental con esa persona, con tu cónyuge. Allí no hay separación de hecho, porque por más que exista el distanciamiento, estos deberes se vienen cumpliendo. El tema es que no haya voluntad de uno de ellos o de ambos de cumplir esas obligaciones maritales. Se entiende que ese es el punto. Entonces, la separación de hecho debe ser entendida, por ejemplo, con el simple alejamiento por motivos laborales. Eso no genera separación de hecho. Tiene que haber una no intención de cumplimiento de los deberes maritales. Para interponer esta causa de separación de hecho, se señala específicamente que debe estar al día en el pago de cualquier pensión alimenticia que te haya sido fijada vía conciliación o vía judicial. Por lo tanto, tienes que demostrar mínimamente los últimos pagos que hayas efectuado en torno a esta pensión pendiente, que haya sido fijada vía judicial o vía conciliación, con la finalidad de alegar el requisito establecido en el artículo 345A, repito, 345A del Código Civil. Y este artículo te señala específicamente que debes estar al día para poder interponer una demanda de divorcio por causal de separación de hecho. Hay que tener en cuenta esto. Ahora, coloquemos como ejemplo, a ver, el caso de Jorge y el caso de Luis. ¿Ya? En el caso de Jorge, que no existía una pensión de alimentos fija de conciliación o sentencia. Y por lo tanto, Jorge solamente tenía que argumentar que al no existir, no había necesidad de pasar un monto de pensión alimenticia hacia la cónyuge, de ser el caso. O si tuviera hijos, solamente demostrando que pasó, que pagó de alguna manera unos recibos de gastos, de boletas, o por ahí algún depósito de la madre. ¿No? Con esto justificaría el estar al día, porque al no existir una obligación alimentaria fijada en conciliación o sentencia, no había un parámetro que seguir de alguna manera. Y por otro lado, en el caso de Luis, al contrario, ¿de acuerdo? Sí existiría un parámetro porque sí habría una demanda de alimentos y, por tanto, se tendría que demostrar que viene cumpliendo con el pago de la pensión alimentaria conforme a los términos de la sentencia. Caso contrario, no podría utilizar la causa de separación de hecho para lograr el divorcio oportunamente. Entonces, justamente en este tema, y haciendo alusión a lo que les comentaba, ¿no? Ya que estamos en la figura de una separación de hecho, hacemos alusión precisamente al sistema de divorcio remedio, por lo que tendría que ser siempre ligado al aspecto de la determinación del cónyuge más perjudicado, lo cual pues se une a un tema indemnizatorio. Y en realidad el tema de la indemnización corresponde a todas las causales, solamente que aquí en específico se hace un tanto más complicado ubicar a aquel que merece la indemnización. Pero aquí no hay culpabilidad, aquí hay cónyuge más perjudicado. Recuerden, en el tema de adulterio,
obviamente el inocente vendría a recibir indemnización, pero aquí, no existiendo inocente ni culpable, ¿quién la recibiría? La recibiría el cónyuge más perjudicado. ¿Y quién define esto? Pues precisamente para tratar de este tema surgió hace ya un buen tiempo atrás el tercer pleno casatorio. En el punto 1, el pleno casatorio señala que debe haber flexibilidad de las formas en materia de familia. Es decir, en temas de familia, por lo tanto, por allí, pues temas de tiempo, de plazos, se pueden olvidar, se pueden dejar de lado, si así el juez lo considera, siempre ligado a temas de familia. Por ahí la decisión muchas veces, si las dos partes no han venido a la audiencia, entonces archivo el caso, el juez puede evitar ese archivo siempre y cuando se trate de un tema de familia, basado en ese tercer pleno casatorio. ¿Sí? Punto importante. Segundo punto importante, se resalta también la toma de decisión basado en interés superior del niño. Algo que ya ustedes dominan, que ya conocen, porque continuamente se menciona, ¿no? Así que no nos vamos a detener ahí. Y el tercer punto importante viene a ser precisamente el tema del ofrecimiento de pruebas. Y te señala que el ofrecimiento de pruebas, siempre y cuando se trate de pruebas referentes a hechos nuevos y además siempre y cuando se respete el debido proceso de la otra parte, específicamente el derecho de contradecir las pruebas presentadas, se pueden presentar incluso hasta en segunda instancia, siempre y cuando aún no haya sido de alguna manera emitida la decisión final en el proceso de familia, ¿no? Son parámetros principales que tenemos que considerar. Ahora, ¿qué sucede? El tercer pleno casatorio señala específicamente que el cónyuge perjudicado viene a ser aquel que tuvo que demandar la tenencia de esos menores hijos. Punto uno. Punto dos, aquel que tuvo que demandar alimentos para sus menores hijos. ¿Estamos? Punto 3, aquel que tuvo que pasar una evaluación psicológica, más conocida como terapia, para superar el hecho del daño acontecido, producto del alejamiento del cónyuge, producto del quiebre de la relación matrimonial. Y esto como consecuencia de la separación de hecho. Y punto 4, aquel que ha sufrido actos de violencia. Es decir, estos son elementos, ¿no?, que permitirían analizar en el contexto familiar que se presenta ante el juez el poder determinar si nos encontramos o no ante el cónyuge perjudicado. Por ese motivo, mi consejo siempre a todas aquellas personas que se ven involucradas dentro del marco de un proceso de familia es que si ellas o ellos se quedan con la tenencia de los menores, por favor, interpongan su demanda de reconocimiento de tenencia, interpongan su demanda de alimentos. Nada de soy empoderada y no quiero nada, o soy empoderado y no quiero nada. No, demanden, porque tarde o temprano te va a servir para esos fines. Si por ahí te separaste de tu cónyuge, anda a terapia. No, pero no me duele nada. Anda igual. Anda con la finalidad de dejar constancia de que tú te sometiste a terapia y cumplir los parámetros de lo que señala precisamente el pleno casatorio. Tengan en cuenta eso. Y finalmente, si hay un acto de agresión verbal o física, denuncien, porque eso va a servir para esos fines. Mientras más parámetros cumplan, mayores criterios tendrá el juez basados en el tercer pleno casatorio para otorgarles la calidad de cónyuge perjudicado. Recuerden que el juez, basado en este pleno casatorio, tiene que evaluar sí o sí la existencia de un cónyuge perjudicado. Y en sentencia tiene que pronunciarse porque no nombra a nadie como perjudicado, porque sí nombra a alguien como perjudicado. Es una obligación del juez. Caso contrario, la sala que analiza el proceso de divorcio básicamente va a anular dicha decisión. Hay que tener en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Ahora, solamente para cerrar. ¿Ante qué juez se va a interponer la demanda? El juez que va a analizar la demanda de divorcio es específicamente en jerarquía el juez de familia. Si no hay juez de familia, el juez mixto. Y si no es juez mixto, el juez civil. La regla que va a definir todo no va a ser el domicilio de la demandante, del demandante o el demandado, sino que la regla va a ser definida por el domicilio. En este caso, el último domicilio conyugal. Esta va a ser la base para determinar
precisamente cuál es el juez competente en el caso que se presenta. ¿Estamos? El último domicilio conyugal es lo que va a determinar precisamente con la finalidad de poder, de alguna manera, enfrentar el caso concreto. Recuerden que la vía procedimental va a ser la vía procedimental del proceso de conocimiento, como lo dijimos al inicio. Y recuerden también que algo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que la parte demandada en el proceso no solamente va a ser el cónyuge culpable o el cónyuge que tenga de alguna manera el cual está solicitando el divorcio, sino también participará el Ministerio Público. ¿Y el divorcio por mutuo acuerdo? Pues básicamente en el divorcio comúnmente conocido por ustedes, ¿no? Que es el divorcio por mutuo acuerdo, básicamente involucra en este caso concreto o va a involucrar la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo. ¿Y cómo hay voluntad? Básicamente se transforma en un único requisito. ¿Cuál es? La voluntad de llegar a un acuerdo de divorciarse. Segundo, que haya transcurrido mínimamente 2 años de casados. Si las personas se han casado y han pasado mínimo 2 años de casados, ya pueden acudir al divorcio por mutuo acuerdo. No importa si hay hijos menores de edad o no, solamente se requiere 2 años de celebrado el vínculo matrimonial para que las personas, voluntariamente los dos, decidan divorciarse. Es como un acuerdo. Si hubiera hijos menores de edad, tendrían que conciliar sobre temas de tenencia, de alimentos y el régimen de visitas. Y si hubiera bienes de por medio, tendrían que acordar hacer una separación de patrimonios para dividir los bienes. ¿Mm? Muy bien. Entonces, eso es lo que he querido compartir con ustedes, estimados amigos y estimadas amigas. Yo quedo muy agradecido una vez más con nuestros amigos de Udiápolis por la cordial y muy gentil invitación y espero haber estado a la altura de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.